La noche que perdí todo. Cómo una emergencia me hundió en deudas y lo que aprendí para nunca volver. Eran las 3 de la madrugada cuando sonó mi teléfono. Era mi hermana. Su voz temblaba tanto que apenas podía entender lo que decía. Mamá estaba en el hospital, algo grave con el corazón. Necesitaban operar de emergencia. El costo de la cirugía, $12,000. Yo tenía exactamente $300 en mi cuenta bancaria. En ese momento, mientras conducía hacia el hospital con las manos temblando en el volante, no sabía que estaba a punto de caer en un agujero del que tardaría 3 años en salir. 3 años de llamadas de cobradores, de noches sin dormir, de mentiras a mi familia sobre por qué no podía asistir a reuniones o celebraciones. 3 años que pudieron evitarse con una sola decisión que nunca tomé. Y si estás viendo esto ahora, probablemente ya sabes de qué estoy hablando. Probablemente ya sientes esa presión en el pecho cuando piensas en tu propia situación financiera, esa sensación de estar caminando sobre hielo delgado, sabiendo que en cualquier momento todo puede quebrarse bajo tus pies. Quiero contarte exactamente qué pasó esa noche y en los meses siguientes, porque lo que aprendí no vino de libros ni de cursos caros. Vino del dolor, del tipo de dolor que te despierta a las 4 de la mañana con el estómago revuelto, preguntándote cómo vas a pagar la tarjeta de crédito que vence mañana. Cuando llegué al hospital, el médico fue directo. Mamá necesitaba un bypass cuádruple. Sin la operación, le daban semanas de vida. Con la operación, tenía buenas probabilidades de recuperación completa. Pero el hospital, aunque era público, tenía listas de espera de 2 meses para cirugías no pagadas por adelantado. 2 meses que mamá no tenía. Así que tomé la decisión que millones de personas toman cada día. La decisión que en ese momento parece la única opción posible. Saqué mi tarjeta de crédito. Bueno, mis tarjetas de crédito. Porque una sola no alcanzaba. El límite de mi Visa era de $5,000. Mi Mastercard, 4,000. Y tenía otra tarjeta departamental con 3,000 de límite que jamás había usado. En total, podía reunir $12,000. Exactamente lo que necesitaba. Firmé los papeles sin leer la letra pequeña, sin preguntar por las tasas de interés, sin pensar en cómo iba a pagar todo eso. Solo podía pensar en mamá entrando al quirófano. Solo podía pensar en que tenía que salvarla. La operación fue un éxito. Mamá salió bien. Después de 5 días en cuidados intensivos, la pasaron a una habitación normal. A la semana, ya estaba haciendo bromas con las enfermeras. A las 2 semanas, le dieron el alta. Yo sonreía durante las visitas, la ayudaba con sus medicamentos, la llevaba a sus citas de seguimiento. Por fuera, todo parecía estar bien. Por dentro, algo se estaba pudriendo. Porque mientras mamá se recuperaba, yo empezaba a recibir los primeros estados de cuenta. La realidad de lo que había hecho comenzaba a golpearme como olas cada vez más grandes. El primer estado de cuenta de la Visa llegó 2 semanas después de la operación. $5,000 de deuda. Pago mínimo, $150. Tasa de interés anual, 29.9%. Leí ese número 3 veces. 29.9%. No entendía completamente lo que significaba, pero sonaba mal. Sonaba muy mal. Hice el cálculo rápido en mi cabeza. Si pagaba solo el mínimo cada mes, estaría pagando... Bueno, no sabía exactamente cuánto tiempo estaría pagando. Pero mucho. Demasiado. Decidí que pagaría más que el mínimo. Pagaría $300 cada mes para las 3 tarjetas. $900 al mes en total. Mi salario neto mensual era de $2,500. Después de la renta, que eran $800, y los servicios básicos, que eran otros 200, me quedaban 1,500. 900 para las tarjetas. 600 para todo lo demás. Comida, gasolina, teléfono, internet, ropa, emergencias. $600. Pensé que podría hacerlo. Pensé que sería difícil, pero manejable. Durante los primeros 2 meses, lo logré. Comía arroz y frijoles casi todos los días. Dejé de salir con amigos. Cancelé mi suscripción al gimnasio. No compraba nada que no fuera absolutamente necesario.
y pagaba mis $900 religiosamente cada mes. Me sentía orgulloso. Me sentía como si estuviera tomando control de la situación. Pero entonces llegó el tercer mes. Y con él, otra emergencia. Mi auto empezó a hacer un ruido extraño. Un mecánico me dijo que necesitaba cambiar el sistema de frenos. Costo, $600. Exactamente todo lo que me quedaba ese mes para gastos. Si pagaba los frenos, no tendría dinero para comida ni gasolina. Si no pagaba los frenos, no podría ir a trabajar. Era un autobús público lo suficientemente cerca de mi casa para llegar a trabajar, pero agregaba 2 horas a mi viaje diario. 1 hora de ida, 1 hora de vuelta. Decidí no arreglar el auto todavía. Usaría el autobús temporalmente, solo hasta que pudiera ahorrar algo más. Pero había un problema que no había considerado. Necesitaba el auto para llevar a mamá a sus citas médicas. Ella todavía no podía manejar después de la cirugía. Sus citas eran 2 veces por semana. Tuve que pedirle a mi hermana que la llevara. Mi hermana, que tenía 2 hijos pequeños y un esposo que trabajaba turnos nocturnos. Mi hermana, que ya estaba abrumada con su propia vida. Aceptó, pero noté el cansancio en su voz. Noté cómo empezaba a responder mis mensajes cada vez más tarde. Noté la distancia creciendo entre nosotros, y yo no podía decirle la verdad. No podía decirle que no tenía dinero para arreglar el auto, porque estaba ahogado en deudas de las tarjetas de crédito. Porque entonces tendría que explicar por qué no tenía un fondo de emergencia. ¿Por qué, ganando un salario decente durante 5 años, no había ahorrado nada? ¿Por qué había vivido al límite de mis posibilidades, gastando cada centavo que ganaba en cosas que ahora ni siquiera recordaba haber comprado? El cuarto mes fue cuando empecé a atrasarme. No pude pagar los $900 completos. Solo pude pagar 600. Lo cual significaba que no hice el pago mínimo en una de las tarjetas. La tarjeta departamental. Pensé que no sería gran cosa, que lo compensaría el mes siguiente. Pero el mes siguiente llegó con su propia lista de problemas. Una muela me empezó a doler. El dolor era insoportable. Fui al dentista. Necesitaba un tratamiento de conducto. $1,200. No tenía seguro dental. O mejor dicho, tenía seguro dental, pero con un deducible tan alto que básicamente no servía para nada. El dentista me ofreció un plan de pagos. $200 al mes durante 6 meses. Acepté sin pensarlo mucho. Porque el dolor era real, porque no podía trabajar con ese nivel de dolor, porque no tenía opción. Ahora mi presupuesto mensual se veía así: 800 de renta, 200 de servicios, 900 de tarjetas de crédito, 200 del dentista. $2,100 en gastos fijos. Mi salario, 2,500. Me quedaban 400 para todo lo demás. $400 para comida, gasolina si arreglaba el auto, teléfono, cualquier gasto imprevisto. Y antes de que pienses que la solución era buscar un segundo trabajo o un aumento, déjame decirte que lo intenté. Pedí un aumento en mi trabajo. Me dijeron que las revisiones salariales eran anuales y que acababa de tener una hacía 6 meses. Busqué trabajos de medio tiempo, pero con mi horario actual, más las 2 horas diarias en el autobús, apenas tenía tiempo para dormir. Si te estás identificando con esta historia, si sientes ese nudo en el estómago porque estás viviendo algo similar, necesito que hagas algo ahora mismo. Necesito que des like a este video y te suscribas a este canal. No porque quiera números, no porque esté tratando de venderte algo, sino porque lo que viene ahora, lo que voy a compartir sobre cómo salí de este infierno, podría cambiar completamente tu vida financiera. Y si no te suscribes, si cierras este video ahora, existe una posibilidad real de que nunca vuelvas a encontrar esta información cuando realmente la necesites. Cuando estés despierto, a las 3 de la madrugada, con las manos temblando, calculando números que nunca cuadran. Suscríbete, dale like. Y quédate hasta el final, porque la solución no es lo que piensas. El quinto mes fue cuando recibí la primera llamada de un cobrador. Era de la tarjeta departamental, la que había dejado de pagar hacía 2 meses. El hombre al otro lado de la línea tenía una voz mecánica, fría. Me dijo mi nombre completo, mi dirección,
los últimos 4 dígitos de mi número de seguro social. Me dijo que debía $5,300. Espera, pensé. La deuda original era $3,000. ¿Cómo llegó a 5,300? Intereses, me explicó. Intereses por pago atrasado. Cargos por falta de pago. Más intereses sobre esos cargos. Mi tasa de interés había subido del 29.9% al 36% por los pagos atrasados. Y estaban considerando acciones legales. Acciones legales. Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. Le prometí que pagaría. Que solo necesitaba un poco más de tiempo. Él me dijo que eso era lo que todos decían. Colgó. Me quedé sentado en mi cama, mirando el teléfono, sintiendo cómo las paredes se cerraban a mi alrededor. Esa noche no dormí. Pasé horas en Internet, buscando soluciones. Consolidación de deudas. Bancarrota. Préstamos personales para pagar tarjetas de crédito. Cada solución parecía requerir algo que no tenía. Un buen historial crediticio para la consolidación. Activos para la bancarrota. Ingresos suficientes para calificar para un préstamo. Y en todas esas búsquedas, en todos esos artículos y videos que vi esa noche, había una frase que seguía apareciendo. Una frase que me quemaba cada vez que la leía. Fondo de emergencia. Todos decían lo mismo. Si hubiera tenido un fondo de emergencia, nada de esto habría pasado. La cirugía de mamá seguía siendo cara, sí. Pero con 3 a 6 meses de gastos ahorrados, como todos los expertos recomiendan, habría podido manejarla. Habría pagado parte en efectivo. Habría negociado un plan de pagos con el hospital. Habría encontrado alternativas. Pero yo no tenía nada. 0 ahorros. Había vivido 5 años ganando un salario decente y no tenía absolutamente nada guardado para emergencias. ¿Y sabes qué es lo peor? No era porque ganara poco. Era porque gastaba todo. Cada maldito centavo. Recordé todos los gastos estúpidos de los últimos años. Los $300 en botas que solo usé 2 veces. Las salidas a bares todos los fines de semana, gastando fácilmente $100 cada vez. Las suscripciones a servicios de streaming que ni siquiera veía. Netflix, HBO, Disney Plus, Amazon Prime. El plan de teléfono más caro porque quería internet ilimitado. Los almuerzos fuera de casa todos los días, $10 o $15 cada uno. Las compras impulsivas en Amazon a medianoche. Cosas pequeñas, insignificantes, que se acumulaban. Si hubiera ahorrado solo $200 al mes durante esos 5 años, tendría $12,000. Exactamente lo que necesitaba para la cirugía de mamá. Pero no lo hice, y ahora estaba pagando el precio. El 6.º mes, dejé de responder llamadas de números desconocidos, porque siempre eran cobradores. 3 tarjetas de crédito en mora. El dentista empezando a mandar cartas de advertencia. Mi historial crediticio completamente destruido. Mi puntuación de crédito había bajado de 720 a 510 en solo 6 meses. 510. Eso me ponía en la categoría de alto riesgo. Lo que significaba que si necesitaba pedir dinero prestado para cualquier cosa, las tasas de interés serían aún más altas. Un círculo vicioso. Un pozo sin fondo. Una noche, mamá me preguntó si todo estaba bien. Estábamos cenando en su casa. Ella había cocinado mi comida favorita, porque notaba que había perdido peso. Notaba las ojeras bajo mis ojos. Notaba que ya no sonreía como antes. Le dije que sí, que todo estaba perfecto, que solo estaba cansado del trabajo. Ella me miró con esos ojos que solo las madres tienen. Esos ojos que ven a través de todas las mentiras, pero no insistió. Creo que tenía miedo de la verdad. Tenía miedo de descubrir que su cirugía me había destruido financieramente. Esa noche, manejando de regreso a casa en mi auto recién reparado, porque finalmente había pedido prestado dinero a un amigo para arreglar los frenos, tomé una decisión. No podía seguir así. Algo tenía que cambiar. Radicalmente. Llegué a casa y saqué una libreta. Escribí todo, absolutamente todo. Cada deuda, cada ingreso,
cada gasto. Quería ver el monstruo completo de frente, no más evitar la realidad, no más pretender que las cosas se resolverían solas. Las cifras eran peores de lo que pensaba. Deuda total en tarjetas de crédito, $18,000. Ya no eran los 12,000 originales. Los intereses y cargos la habían aumentado en $6,000 en solo 6 meses. Deuda con el dentista, $1,000 restantes. Deuda con mi amigo por los frenos del auto, $600. Total, $19,600. Mi salario anual, $30,000. Estaba debiendo casi el 70% de mi salario anual, y en ese momento, sentado en el piso de mi apartamento a medianoche, rodeado de papeles y calculadoras, finalmente entendí algo. No era solo que no tuviera un fondo de emergencia, era que nunca había aprendido a crear uno. Nadie me lo había enseñado. En la escuela, aprendí álgebra y química. Aprendí sobre las guerras mundiales y la fotosíntesis. Pero nadie, absolutamente nadie, me enseñó cómo manejar dinero, cómo ahorrar, cómo prepararme para lo inevitable, porque las emergencias no son un sí, son un cuándo. No es cuestión de si tu auto se va a descomponer, es cuestión de cuándo. No es cuestión de si vas a tener un gasto médico inesperado, es cuestión de cuándo. No es cuestión de si vas a perder tu trabajo o tener una reducción de ingresos, es cuestión de cuándo. La vida es impredecible, es caótica, es cruel a veces, y si no estás preparado te destruirá. Te llevará a lugares oscuros donde nunca pensaste que estarías. Lugares donde tienes que elegir entre comer o pagar una deuda, entre mantener la electricidad o pagar el seguro del auto, entre tu dignidad y tu supervivencia. Esa noche, decidí que iba a crear un fondo de emergencia. No importaba cuánto tiempo tomara, no importaba cuántos sacrificios tuviera que hacer. Iba a salir de las deudas y nunca, jamás, volvería a estar en esta situación. Pero aquí está el problema. Aquí está la parte que nadie te dice. Cuando estás ahogado en deudas, cuando cada centavo que ganas ya está comprometido antes de que llegue a tu cuenta, ¿cómo demonios se supone que debes ahorrar? La respuesta tradicional es simple. Gasta menos, gana más. Pero eso es como decirle a alguien que se está ahogando que simplemente nade mejor. Es técnicamente correcto, pero completamente inútil. Así que hice algo diferente. Algo que aprendí después de leer docenas de libros sobre finanzas personales, después de escuchar cientos de podcasts, después de cometer más errores de los que puedo contar. Primero, dejé de intentar pagar todas las deudas al mismo tiempo. Esto va contra todo lo que probablemente has escuchado, pero escúchame. Cuando tienes múltiples deudas y poco dinero, intentar pagar todas equitativamente significa que no haces progreso real en ninguna. Es como intentar llenar 5 cubetas con un solo vaso de agua. Mejor llenar una cubeta primero. Ordené mis deudas de menor a mayor. La deuda con mi amigo por los frenos, $600, esa era la más pequeña. Decidí atacar esa primero con todo lo que tenía. Todo dinero extra, por pequeño que fuera, iba directamente a esa deuda. Mientras tanto, en las demás deudas, pagaba solo el mínimo absoluto para evitar más cargos por mora. Esto se llama el método bola de nieve. Y funciona no porque sea matemáticamente óptimo, que no lo es. Funciona porque es psicológicamente poderoso. 2 meses después, pagué completamente la deuda con mi amigo. $600 eliminados, una deuda menos. Fue la primera victoria financiera que había tenido en casi un año, y no puedes imaginar lo que se sintió. Cuando hice ese último pago de $200 y el saldo llegó a 0, algo cambió dentro de mí. Por primera vez en meses, sentí que tenía control, que no era completamente impotente, que podía hacer esto. Ese sentimiento, esa pequeña chispa de esperanza, fue lo que me mantuvo adelante durante los siguientes 2 años. Porque sí, fueron 2 años completos para pagar las tarjetas de crédito y el dentista. 2 años de sacrificios. 2 años de decir no a invitaciones. 2 años de vivir con lo mínimo, pero ahora, con cada deuda que eliminaba, ese dinero que estaba gastando en pagos mínimos se liberaba.
La deuda con mi amigo me había costado $200 al mes. Una vez pagada, esos $200 fueron directamente a la siguiente deuda más pequeña, el dentista. Con los 200 originales más estos 200 liberados, ahora estaba pagando $400 mensuales al dentista. La deuda que me habría tomado 5 meses pagar, la liquidé en 2 meses y medio. Y así seguí. Cada deuda pagada liberaba más dinero para atacar la siguiente. La bola de nieve crecía. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre salir de deudas. Aquí está la parte brutal, honesta, que no aparece en los libros de autoayuda. Es miserable, es solitario, es humillante. Mientras mis amigos salían a cenar, yo comía sándwiches en casa. Mientras publicaban fotos de sus vacaciones, yo trabajaba horas extra. Mientras compraban autos nuevos, yo seguía con mi auto viejo rezando para que no se descompusiera de nuevo. Y la gente no entiende. No entienden por qué siempre dices que no. ¿Por qué ya no sales? ¿Por qué pareces tenso todo el tiempo? Algunos amigos dejaron de invitarme. Algunas relaciones se enfriaron. Una novia terminó conmigo porque pensaba que era tacaño, que no la valoraba lo suficiente como para llevarla a buenos restaurantes. No le había contado sobre las deudas, sobre las noches sin dormir, sobre la vergüenza constante de estar en esta situación. Tal vez debía haberlo hecho. Tal vez la relación habría sobrevivido si hubiera sido honesto. O tal vez no. Tal vez algunas personas simplemente no pueden entender lo que es vivir con ese peso sobre tus hombros. El mes número 15 fue cuando finalmente pagué la última tarjeta de crédito. $18,000. Desaparecidos. Había tomado 15 meses de trabajo agotador, de sacrificios constantes, de vivir con casi nada. Pero lo había logrado, estaba libre. Bueno, técnicamente libre de deudas, pero seguía en el mismo lugar donde había comenzado. Sin ahorros, sin red de seguridad, sin fondo de emergencia. Una emergencia más y volvería al mismo infierno. Así que esa misma semana, abrí una cuenta de ahorros separada, una cuenta que llamé específicamente Fondo de Emergencia. Le puse una regla simple. El dinero que entra aquí no sale a menos que sea una verdadera emergencia. No para vacaciones, no para comprar cosas que quiero, no para aprovechar una oferta increíble, solo para emergencias. Definí emergencias claramente porque esto es importante. Una emergencia es algo inesperado, necesario y urgente. Inesperado significa que no podías haberlo planificado. Necesario significa que no puedes vivir sin resolverlo. Urgente significa que no puede esperar. Tu auto se descompone y necesitas ir al trabajo. Emergencia. Tu refrigerador deja de funcionar. Emergencia. Pierdes tu trabajo. Emergencia. Una enfermedad o lesión. Emergencia. Un televisor en oferta increíble. No es emergencia. Unas vacaciones que realmente necesitas. No es emergencia, son vacaciones planeadas. Un regalo de cumpleaños para alguien especial. No es emergencia, es un gasto regular. Esta distinción es crucial porque la mayoría de la gente sabotea su fondo de emergencia, llamando emergencia a cualquier gasto que no había planificado. Ahora venía la pregunta que todos se hacen. ¿Cuánto dinero necesitas en tu fondo de emergencia? La respuesta clásica es 3 a 6 meses de gastos. Si gastas $2,000 al mes, necesitas entre $6,000 y $12,000. Pero cuando recién empiezas, cuando acabas de salir de deudas o todavía estás en ellas, esa cifra es aterradora. Es paralizante. $12,000 puede parecer imposible. Así que empecé con una meta más pequeña. $1,000. Solo 1,000. Eso cubriría la mayoría de las pequeñas emergencias. Un deducible de seguro, una reparación menor del auto, una visita a urgencias. $1,000 no te salvarán si pierdes tu trabajo. Pero te darán un respiro, te evitarán recurrir a las tarjetas de crédito por cada pequeño imprevisto, y psicológicamente es alcanzable. Puedes imaginar llegar a $1,000. Puedes ver ese objetivo en el horizonte. Me propuse ahorrar $1,000 en 3 meses, lo que significaba ahorrar algo más de $300 al mes. Ahora que había pagado mis deudas, mis gastos fijos eran solo la renta y los servicios básicos.
$1,000 mensuales. De mis 2,500 de salario, me quedaban 1,500 para todo lo demás. Ahorrar 300 de eso era posible. Difícil, pero posible. Establecí una transferencia automática. El día que me pagaban, $300 se movían automáticamente a mi cuenta de ahorros. Antes de ver el dinero. Antes de poder gastarlo. Antes de poder convencerme de que este mes era especial y necesitaba ese dinero para otra cosa. Esto es vital. Si esperas a ahorrar lo que te sobra al final del mes, nunca ahorrarás nada. Siempre habrá algo en qué gastar ese dinero. Siempre habrá una razón para posponerlo un mes más. Pero si ahorras primero, te fuerzas a vivir con lo que queda. Y es sorprendente cómo de repente encuentras maneras de hacerlo funcionar cuando no tienes otra opción. El primer mes fue brutal. $300 menos significaba volver a los días de arroz y frijoles. Significaba caminar en lugar de usar el auto cuando era posible. Significaba no comprar absolutamente nada que no fuera esencial. Pero llegó el final del mes y tenía $300 en mi fondo de emergencia. Era algo, era un comienzo. El segundo mes fue un poco más fácil. Ya sabía qué esperar. Ya había ajustado mi estilo de vida. Y había algo profundamente satisfactorio en ver ese número crecer. $600. El tercer mes, pasó algo interesante. Mi auto empezó a hacer un ruido extraño de nuevo, diferente al de antes. Esta vez era algo con el escape. Fui al mecánico esperando lo peor, esperando una factura de $1,000 o más que destruiría todo mi progreso. El mecánico lo revisó y me dio la cifra. $350. En cualquier otro momento de mi vida, eso habría sido un desastre. Habría significado recurrir a la tarjeta de crédito. Habría significado estrés, ansiedad, noches sin dormir. Pero ese día, solo asentí. Saqué $350 de mi fondo de emergencia y pagué en efectivo. Y sí, dolió ver mi saldo bajar de $900 que había acumulado a 550. Pero no entré en pánico. No me endeudé. No me quedé despierto esa noche calculando cómo iba a sobrevivir. Simplemente ajusté mi meta. En lugar de 3 meses para llegar a $1,000, me tomaría un mes extra. Y seguí adelante. Ese incidente me enseñó algo fundamental sobre los fondos de emergencia. No se tratan de tener un montón de dinero sentado ahí para siempre sin usarlo. Se tratan de tener un colchón que te permita manejar la vida sin entrar en crisis cada vez que algo sale mal. Es normal usar tu fondo de emergencia. Para eso está. Pero la clave es reponerlo inmediatamente después. Hacerlo tu prioridad número 1 hasta que vuelva a estar completo. 4 meses después del incidente del auto, finalmente llegué a $1,000. Mi primer objetivo alcanzado. Y aunque $1,000 no era una fortuna, la sensación de tenerlos era increíble. Era libertad. Era seguridad. Era paz mental. Por primera vez en casi 2 años, dormí toda la noche sin despertarme preocupado por el dinero. Pero no me detuve ahí. Ahora que sabía que podía hacerlo, que podía ahorrar, aumenté mi meta. El siguiente objetivo, 3 meses de gastos. Mis gastos mensuales eran aproximadamente $2,000 incluyendo todo. Renta, servicios, comida, gasolina, seguros, teléfono. 3 meses significaban $6,000. Era una cifra intimidante. Pero ya no me parecía imposible. Había aprendido que cualquier meta grande se alcanza con pequeños pasos consistentes. $300 al mes durante 20 meses me llevarían ahí. 1 año y 8 meses. Menos de 2 años para tener una seguridad financiera real. Tiempo que de todas formas iba a pasar. Podía pasarlo acercándome a la seguridad financiera, o podía pasarlo en la misma situación precaria de siempre. La elección era obvia. Pero aquí viene la parte que transformó completamente mi situación. La parte que aceleró todo. Me di cuenta de que solo había 2 formas de aumentar la cantidad que podía ahorrar cada mes. Gastar menos o ganar más. Gastar menos tenía un límite. Ya vivía bastante frugalmente. Podía recortar un poco más aquí y allá, pero no mucho. Ganar más, sin embargo, tenía potencial ilimitado.
Así que empecé a buscar oportunidades de ingresos adicionales. No estoy hablando de hacerte rico rápido. No estoy hablando de esquemas de inversión mágicos. Estoy hablando de trabajo real por dinero real. Empecé haciendo trabajos freelance, en línea. Diseño gráfico, algo que había estudiado en la universidad, pero nunca había usado profesionalmente. Las primeras semanas gané casi nada. $50 aquí, 30 allá. Los proyectos eran pequeños, los clientes difíciles, el pago bajo. Pero seguí. Me quedaba despierto hasta medianoche después de mi trabajo regular, completando logos y flyers para pequeños negocios. Cada centavo extra iba directo al fondo de emergencia. Después de 3 meses de freelancing, había establecido una pequeña base de clientes regulares. Estaba ganando entre $300 y $500 extra al mes. No era mucho, pero junto con mis $300 de ahorros regulares, ahora estaba ahorrando entre $600 y $800 mensuales. Mi meta de $6,000 ya no tomaría 20 meses. Tomaría entre 8 y 10 meses. La diferencia era enorme. Pero el freelancing tenía sus costos. Estaba exhausto constantemente. Mi vida social, que ya era limitada, se redujo a prácticamente cero. Trabajaba de 8 a 6 en mi trabajo regular, de 7 a 11 en proyectos freelance. Los fines de semana, 12 horas cada día. Dormía 6 horas si tenía suerte. Vivía de café y comida rápida porque no tenía tiempo para cocinar. Mi salud empezó a resentirse. Gané peso. Desarrollé dolores de espalda por estar sentado tantas horas. Mis ojos ardían constantemente de mirar pantallas todo el día. ¿Valía la pena? En ese momento lo racionalizaba diciéndome que era temporal, que solo necesitaba hacerlo hasta tener mi fondo de emergencia completo, que después podría relajarme. Pero la verdad es más complicada. Sí valió la pena en el sentido de que logré mi objetivo financiero, pero también pagué un precio en salud, relaciones y bienestar general. Si pudiera hacerlo de nuevo, buscaría más equilibrio. Ahorría un poco más lento, pero de manera sostenible. Porque ¿de qué sirve tener dinero en el banco si estás demasiado enfermo o agotado para disfrutar la vida? Este es un error que mucha gente comete cuando intenta salir de deudas o construir ahorros. Se van al extremo opuesto. Pasan de gastar cada centavo a no gastar nada. De trabajar 40 horas a trabajar 80. De vivir sin pensar en el futuro a vivir obsesionados con el futuro. El equilibrio es difícil de encontrar, pero es esencial. Necesitas ahorrar para el futuro, sí. Pero también necesitas vivir en el presente. Necesitas encontrar una manera sostenible de hacer ambas cosas. 10 meses después de comenzar seriamente mi fondo de emergencia, llegué a $6,000. 3 meses de gastos. Seguridad real. Para celebrar, hice algo que no había hecho en casi 3 años. Invité a mamá a cenar a un buen restaurante. No uno lujoso, pero uno decente, con manteles de tela y comida que no venía en recipientes de plástico. Durante la cena, finalmente le conté todo. Sobre las deudas, sobre los años de lucha, sobre las noches sin dormir y las llamadas de cobradores, sobre cómo su cirugía, aunque había salvado su vida, casi destruye la mía. Lloró. Se culpó a sí misma. Dijo que nunca habría aceptado la cirugía si hubiera sabido. Y tuve que explicarle que no era su culpa, que la decisión fue mía, que lo haría de nuevo sin dudarlo. Le expliqué que el problema real no fue su cirugía. El problema fue que yo no estaba preparado, que había vivido años sin pensar en el futuro, sin ahorrar, sin crear una red de seguridad, que su emergencia médica simplemente expuso una vulnerabilidad que siempre había estado ahí. Mamá me miró con lágrimas en los ojos y me preguntó si había aprendido algo de toda esa experiencia. Le dije que sí, que había aprendido que la vida es impredecible, que las emergencias siempre llegan, y que la única diferencia entre una emergencia que te destruye y una emergencia que simplemente manejas es la preparación. Le mostré el saldo de mi cuenta de ahorros en mi teléfono. $6,000. Ella sonrió y dijo que estaba orgullosa de mí, que había convertido una experiencia terrible en sabiduría, que ojalá ella hubiera aprendido estas lecciones a mi edad en lugar de a la suya. Esa noche,
Manejando de regreso a casa, sentí algo que no había sentido en años. Paz. No felicidad eufórica. No emoción, solo paz. Una sensación profunda y tranquila de que las cosas iban a estar bien. De que si algo salía mal mañana, podría manejarlo. De que ya no estaba caminando sobre hielo delgado. Tenía tierra firme bajo mis pies. Pero la historia no termina ahí, porque $6,000, aunque era un gran logro, no era suficiente para una seguridad verdadera a largo plazo. ¿Qué pasaría si perdía mi trabajo? 3 meses de gastos me darían tiempo para buscar otro, sí. Pero ¿qué si tomaba más tiempo? ¿Qué si la economía entraba en crisis y los trabajos escaseaban? ¿Qué si tenía una emergencia médica que mi seguro no cubría completamente? Así que continué ahorrando. Aumenté mi meta a 6 meses de gastos. $12,000. La misma cantidad que había necesitado para la cirugía de mamá. Parecía poético de alguna manera. Reducí mi freelancing a niveles más manejables. Solo tomaba proyectos que realmente quería hacer, con clientes que respetaba, pagando tarifas justas. Esto significaba menos ingresos extra, pero más salud mental y física. Mi tasa de ahorro disminuyó de $800 mensuales a 500. Pero era sostenible. Ya no estaba destruyendo mi cuerpo en el proceso. 18 meses después de comenzar mi fondo de emergencia, llegué a $12,000. 6 meses de gastos. Para muchos expertos financieros, este es el objetivo final, la cantidad perfecta. Suficiente para cubrir la mayoría de las crisis sin tener demasiado dinero parado, sin generar rendimientos. Pero yo decidí ir más allá. Decidí construir lo que algunos llaman un fondo de oportunidad. Dinero más allá del fondo de emergencia. Dinero que no era para emergencias, sino para oportunidades. Para poder tomar ventaja cuando apareciera algo bueno. Un trabajo mejor en otra ciudad que requería mudarse. Una oportunidad de negocio. Una inversión prometedora. Este dinero era diferente al fondo de emergencia. Podía invertirse en cosas ligeramente más riesgosas. Podía usarse para cosas que mejorarían mi vida sin ser estrictamente necesarias. Pero solo después de que el fondo de emergencia estuviera completo e intacto. Comencé a invertir este dinero extra en un fondo indexado de bajo costo. No voy a pretender ser un experto en inversiones. No lo soy. Pero había investigado lo suficiente para entender que dejar dinero en una cuenta de ahorros regular era desperdiciar su potencial. La inflación estaba devorando su valor cada año. Un fondo indexado, aunque tenía riesgo de mercado, históricamente había generado rendimientos del 7 al 10% anual a largo plazo, mucho mejor que el 0.5% de mi cuenta de ahorros. Pero aquí está la parte crítica. Solo invertí el dinero que estaba por encima de mi fondo de emergencia. Los $12,000 del fondo de emergencia permanecieron en una cuenta de ahorros líquida, accesible inmediatamente, sin riesgo de pérdida. Esta separación es vital. Tu fondo de emergencia no debe estar invertido en el mercado de valores. ¿Por qué? Porque el mercado es volátil. Puede caer 30 o 40% en cuestión de meses durante una crisis. Y las crisis económicas son exactamente cuando más probabilidades tienes de necesitar tu fondo de emergencia. Imagina perder tu trabajo durante una recesión. Vas a tu fondo de emergencia para sobrevivir y descubres que ha perdido el 40% de su valor porque el mercado colapsó. Ahora no solo perdiste tu trabajo, sino que también perdiste casi la mitad de tu red de seguridad. Tu fondo de emergencia debe estar en una cuenta de ahorros de alto rendimiento. No ganará mucho, pero estará ahí cuando lo necesites. Completamente. Sin sorpresas. 2 años y medio después de haber comenzado mi viaje financiero, después de pagar todas mis deudas y construir un fondo de emergencia sólido, algo sucedió que probó todo lo que había aprendido. Me ofrecieron un trabajo mejor. Mucho mejor. El salario era 50% más alto que mi trabajo actual. Las oportunidades de crecimiento eran increíbles. Era exactamente el tipo de puesto que había soñado. Solo había un problema. Estaba en otra ciudad, a 1,000 kilómetros de distancia. Tendría que mudarme. Mudarse es caro. Muy caro. Depósito para el nuevo apartamento.
Primer y último mes de renta por adelantado. Camión de mudanza. Nuevo mueble si los viejos no valían la pena transportar. Configuración de servicios. Fácilmente, $4 o $5,000 en gastos inmediatos. El yo de hace 3 años habría tenido que decir que no a esa oportunidad. O peor, habría tenido que endeudarse de nuevo para aprovecharla. Habría sacado las tarjetas de crédito, prometiéndome que esta vez sería diferente, que las pagaría rápidamente con el nuevo salario. Y probablemente habría caído en el mismo ciclo otra vez. Pero el yo con un fondo de emergencia y dinero adicional ahorrado, simplemente dijo que sí. Usé $5,000 de mi fondo de oportunidad para cubrir todos los gastos de mudanza. No toqué mi fondo de emergencia. Esos $12,000 permanecieron intactos. Después de mudarme, con mi nuevo salario más alto, reconstruí mi fondo de oportunidad en menos de 6 meses, y luego comencé a aumentar mi fondo de emergencia para reflejar mis nuevos gastos más altos en una ciudad más cara. Esta es la verdadera libertad que da el ahorro. No solo seguridad contra emergencias, sino la capacidad de tomar ventaja de oportunidades cuando aparecen, la capacidad de decir sí a cosas que mejorarán tu vida. Ahora, 5 años después de aquella noche en el hospital con mamá, mi situación financiera es completamente diferente. Tengo un fondo de emergencia de $20,000, equivalente a casi 8 meses de gastos. Tengo inversiones por otros $50,000. No soy rico. No conduzco un auto de lujo ni vivo en una mansión. Pero duermo bien por las noches. No me despierto con pánico pensando en dinero. Cuando mi auto necesita reparación, simplemente lo llevo al mecánico. Cuando mamá tuvo que hacerse unos estudios médicos adicionales el año pasado, pude ayudarla financieramente sin estrés. No tuve que sacar las tarjetas de crédito. No tuve que pedir prestado. No tuve que sacrificar mi propia estabilidad para ayudarla. Eso es lo que un fondo de emergencia realmente significa. No se trata de la cantidad específica de dinero. Se trata de la paz mental. Se trata de romper el ciclo de vivir de quincena en quincena, de crisis en crisis, de deuda en deuda. Pero sé que muchos de ustedes están pensando lo mismo que yo pensaba al principio. Suena genial en teoría. Pero mi situación es diferente. No gano suficiente. Tengo demasiadas deudas. Tengo hijos que mantener. Tengo gastos médicos constantes. Tengo un salario mínimo. No hay manera de que pueda ahorrar. Y tienes razón en parte. Tu situación es única. Tus desafíos son reales. No estoy minimizándolos. Pero también te estoy diciendo, desde la experiencia de alguien que estuvo en un lugar oscuro financieramente, que es posible. Tal vez no tan rápido como me tomó a mí. Tal vez con más obstáculos en el camino. Pero es posible. El primer paso es simplemente comenzar. No con $1,000. No con $100. Con $20. Con $10. Con $5 si eso es todo lo que puedes. La cantidad no importa al principio. Lo que importa es crear el hábito. Es entrenar a tu cerebro para ver el ahorro no como un lujo, sino como una necesidad. Es construir el músculo de decir no a gastos impulsivos. Es demostrarle a ti mismo que puedes hacerlo. Conozco a una mujer que comenzó su fondo de emergencia ahorrando solo $5 por semana. $20 al mes. En un año tenía $240. No era mucho, pero cuando su lavadora se descompuso y la reparación costaba $200, tenía el dinero. No tuvo que pedir prestado. No tuvo que usar la tarjeta de crédito. Y esa pequeña victoria la motivó a continuar. A aumentar su ahorro a $10 por semana. Luego, a 20. 3 años después, tiene $4,000 en su fondo de emergencia. $4,000 que comenzaron con $5 por semana. Otro amigo comenzó poniendo todo su cambio suelto en un frasco cada noche. Las monedas que le sobraban después de comprar algo. Al final de cada mes, lo llevaba al banco. Promediaba $30 a $40 mensuales, casi $500 al año. Estos métodos suenan ridículos, suenan demasiado pequeños para importar, pero funcionan porque eliminan la barrera psicológica de comenzar, porque convierten el ahorro en un hábito automático en lugar de una decisión consciente que tienes que tomar cada día. La verdad incómoda es que la mayoría de la gente que dice que no puede ahorrar realmente
está diciendo que no quiere sacrificar su estilo de vida actual para ahorrar. Y eso está bien. Es una elección válida. Pero entonces, no puedes quejarte cuando llega una emergencia y no tienes dinero. No puedes culpar al sistema, o a tu salario, o a la mala suerte. Porque elegiste vivir hoy, sin prepararte para mañana. Elegiste la gratificación inmediata sobre la seguridad futura. De nuevo, es una elección válida. Pero tiene consecuencias. Y esas consecuencias son exactamente lo que yo viví. Las noches sin dormir, las llamadas de cobradores, la vergüenza, el estrés constante, la sensación de estar atrapado en un ciclo del que nunca saldrías. No le deseo eso a nadie. Entonces, ¿cómo empezar realmente? Voy a darte los pasos exactos que seguí. Los mismos pasos que he compartido con docenas de amigos y familiares que han preguntado. Los mismos pasos que funcionaron para personas en situaciones mucho peores que la mía. Primero, calcula tus gastos mensuales reales. No lo que crees que gastas, lo que realmente gastas. Rastrea cada centavo durante un mes, cada café, cada comida, cada suscripción, cada compra impulsiva, todo. Usa una aplicación, usa una libreta, usa lo que funcione para ti, pero rastréalo todo. Esto es incómodo. Vas a descubrir que gastas mucho más de lo que pensabas en cosas estúpidas. Pero necesitas ver la verdad, necesitas ver a dónde va tu dinero realmente. Segundo, identifica gastos innecesarios. No estoy diciendo que elimines todo lo que te hace feliz. Estoy diciendo que seas honesto sobre qué gastos realmente agregan valor a tu vida y cuáles son solo hábitos. ¿Realmente ves todas esas suscripciones de streaming? ¿Realmente necesitas el plan de teléfono más caro? ¿Realmente necesitas comer fuera 5 veces por semana? Para mí, descubrí que gastaba $120 al mes en almuerzos de trabajo. $6 al día. Parecía poco. Pero en un año eran $1,440. Comencé a preparar mi almuerzo. Me costaba quizás $2 al día. Ahorré $80 mensuales solo con ese cambio. Tercero, establece una meta inicial pequeña. No intentes ahorrar 6 meses de gastos de inmediato. Empieza con $500. O 1,000 si puedes. Un número que puedas alcanzar en 3 a 6 meses. Un número que se sienta desafiante, pero no imposible. Cuarto, automatiza tu ahorro. Configura una transferencia automática el día que te pagan. Antes de ver el dinero. Antes de poder gastarlo. Si te pagan quincenal, transfiere $25 cada quincena, $50 al mes, $600 al año. Es algo, es más que cero. Y lo más importante, es automático. No tienes que pensarlo, no tienes que decidirlo cada mes. Simplemente sucede. Quinto, abre una cuenta de ahorros separada. No en el mismo banco que tu cuenta corriente, en un banco diferente, en línea, idealmente, donde no sea fácil acceder al dinero, donde tengas que hacer un esfuerzo consciente para transferirlo de vuelta. Esta fricción es importante. Hace que sea menos probable que uses el dinero para cosas no urgentes. Sexto, define claramente qué es una emergencia. Escríbelo, ponlo donde puedas verlo. Porque cuando tengas $1,000 sentados en una cuenta, tu cerebro va a tratar de convencerte de que muchas cosas son emergencias. Una venta increíble de televisores, un viaje que todos tus amigos están planeando, un regalo caro para alguien especial. Ninguna de esas es una emergencia. Una emergencia es algo inesperado, necesario y urgente. Si no cumple las 3 condiciones, no es una emergencia. Séptimo, cuando uses tu fondo de emergencia para una verdadera emergencia, reponlo inmediatamente. Haz que sea tu prioridad número 1. Antes de comprar cualquier cosa no esencial. Antes de salir a cenar. Antes de cualquier gasto discrecional. Porque un fondo de emergencia que está vacío no es un fondo de emergencia. Es solo una cuenta bancaria más. Estos 7 pasos no son sexys. No son revolucionarios. No hay trucos secretos ni atajos mágicos. Es trabajo duro, disciplina y paciencia. Pero funciona. Lenta y consistentemente. Funciona. Ahora,
Hay algo más que necesito abordar. Algo que probablemente estás pensando. ¿Qué pasa si estás tan ahogado en deudas que literalmente no puedes ahorrar ni un centavo? ¿Qué pasa si cada dólar que ganas ya está comprometido antes de que llegue a tu cuenta? Primero, necesitas hacer la distinción entre dos tipos de situaciones. Si tienes deudas pero todavía te sobra algo cada mes, entonces puedes ahorrar y pagar deudas simultáneamente. La pregunta es, ¿en qué proporción? Si literalmente no te sobra nada, si estás en números rojos constantemente, entonces estás en una crisis financiera verdadera que requiere medidas más drásticas. Para el primer caso, la estrategia que uso y recomiendo es esta. Construye un fondo de emergencia inicial pequeño primero, $1,000, antes de enfocarte agresivamente en las deudas. ¿Por qué? Porque si no tienes ningún ahorro y te enfocas 100% en pagar deudas, la primera emergencia que ocurra te forzará a endeudarte de nuevo. Es frustrante pagar una deuda durante meses solo para tener que volver a usarla cuando tu auto se descompone. Es desmoralizante. Es desmotivante. Mata tu impulso. Pero si tienes $1,000 guardados, puedes manejar la mayoría de las pequeñas emergencias sin recurrir a la deuda. Puedes mantener tu progreso intacto. Una vez que tengas esos $1,000, entonces ataca las deudas agresivamente usando el método bola de nieve. Paga el mínimo en todas las deudas, excepto la más pequeña. En la más pequeña, pon cada centavo extra que puedas. Una vez que la pagues, toma el dinero que estabas pagando en ella y súmalo al pago de la siguiente deuda más pequeña. Y así sucesivamente, hasta que todas las deudas estén pagadas. Una vez libre de deudas, entonces enfócate en expandir tu fondo de emergencia a 3 meses de gastos, luego a 6 meses, luego, si quieres, más allá de eso. Para el segundo caso, si estás en crisis verdadera, sin ningún margen financiero, necesitas tomar medidas más drásticas. Esto podría significar vender cosas. Tu auto si puedes usar transporte público. Muebles. Electrónicos. Cualquier cosa de valor que no sea absolutamente esencial. Podría significar conseguir un segundo trabajo temporalmente. No para siempre. Solo hasta que salgas del agujero profundo. 6 meses de trabajo extremo para evitar años de miseria financiera. Podría significar mudarte a un lugar más barato. Conseguir un roommate. Volver temporalmente con familia si es posible. Sé que estas sugerencias son difíciles. Sé que suenan extremas. Pero la crisis financiera verdadera requiere soluciones extremas. La alternativa es quedarte atrapado en ese ciclo indefinidamente. O peor, llegar a la bancarrota. Y si estás considerando la bancarrota, primero habla con un consejero de crédito sin fines de lucro. Hay organizaciones que pueden ayudarte a negociar con tus acreedores, establecer planes de pago, consolidar deudas. No todas son legítimas, pero las buenas pueden hacer una diferencia enorme. La bancarrota debería ser el último recurso absoluto. Destruye tu crédito durante 7 a 10 años. Te impedirá comprar casa, conseguir ciertos trabajos, a veces incluso rentar un apartamento. Pero si realmente no hay otra salida, si la deuda es tan grande que nunca podrías pagarla razonablemente, entonces puede ser la opción correcta. Solo asegúrate de entender completamente las consecuencias antes de tomar esa decisión. Ahora quiero hablar sobre algo que nadie menciona cuando hablan de fondos de emergencia. El costo emocional de construir uno cuando estás empezando desde cero o desde deudas. Porque no es solo difícil financieramente, es difícil psicológicamente. Estás sacrificando hoy por un futuro incierto. Estás diciendo no a cosas que ves que otros tienen. Estás viviendo por debajo de tus medios en una sociedad que constantemente te dice que te mereces más. Tus amigos te invitan a salir y tienes que decir que no. Tu familia pregunta por qué eres tan tacaño de repente. Tu pareja, si tienes una, puede no entender por qué no pueden hacer las cosas que hacían antes. Te ves en el espejo y te preguntas si vale la pena. Si no, estarías mejor simplemente viviendo ahora y preocupándote por el futuro cuando llegue. Y no voy a mentirte. Hay días donde dudas.
Días donde ves a alguien publicar fotos de sus vacaciones en la playa y piensas ¿por qué yo no puedo tener eso? Días donde estás comiendo la misma comida barata por quinta vez esa semana y te preguntas qué sentido tiene todo esto. La respuesta, la verdad que me mantuvo adelante durante los momentos más difíciles, es esta. El dolor de la disciplina es temporal. El dolor del arrepentimiento dura para siempre. El sacrificio que haces hoy para construir tu fondo de emergencia es finito. 6 meses, 1 año, 2 años, un periodo de tiempo específico, con un final visible. Pero el arrepentimiento de no haberlo hecho, de enfrentar otra emergencia sin preparación, de volver a caer en deudas, ese dolor es recurrente. Es crónico. No tiene fin. Cada vez que miras tu cuenta bancaria vacía, cada vez que recibes una llamada de un cobrador, cada vez que tienes que mentirle a alguien sobre por qué no puedes hacer algo. Ese dolor nunca termina hasta que decides hacer algo al respecto. Y luego viene la parte más difícil de admitir. El sacrificio no es solo tuyo. Cuando decides construir un fondo de emergencia, especialmente cuando estás saliendo de deudas, tu familia también sacrifica. Tus hijos, si los tienes, no pueden hacer todas las actividades que sus amigos hacen. Tu pareja tiene que ajustar sus expectativas. Tus padres tal vez no entienden por qué no visitas tanto. Mis sobrinos tenían cumpleaños durante los años que estaba pagando deudas. No pude darles los regalos que quería darles. Les daba cosas pequeñas, prácticas. Cosas de $20 o $30 cuando otros tíos daban regalos de $100 o más. Veía sus caras cuando abrían mis regalos. Veía la pequeña decepción que trataban de ocultar. Y me dolía. Me dolía profundamente. Había reuniones familiares a las que no asistía porque significaban viajar y gastar dinero que no tenía. Graduaciones, aniversarios, celebraciones. Me las perdía porque estaba tratando de arreglar mi situación financiera. Y la gente no siempre entiende. Piensan que no te importa, piensan que tienes otras prioridades, no ven la batalla interna, no ven las lágrimas en privado, no ven el peso que cargas. Así que si estás haciendo esto ahora mismo, si estás sacrificando para construir tu fondo de emergencia, quiero que sepas algo. No estás solo. No eres el único que se siente así. Y lo que estás haciendo es importante, es valiente, es responsable. Pero también necesitas encontrar equilibrio. Necesitas permitirte pequeñas alegrías ocasionales. No estoy diciendo que arruines tu presupuesto. Estoy diciendo que no puedes vivir en privación total durante años. Tu salud mental importa. Tus relaciones importan. Tu felicidad presente importa. No solo tu seguridad futura. Para mí, el equilibrio significaba permitirme una comida fuera al mes. Nada lujoso. Una hamburguesa decente o una pizza. $50 presupuestados específicamente para eso. También significaba mantener una pequeña categoría de regalos en mi presupuesto. $20 al mes. 240 al año. No era mucho, pero me permitía dar algo en cumpleaños importantes sin sentirme completamente inútil. Estas pequeñas concesiones no arruinaron mi progreso financiero. De hecho, probablemente lo ayudaron al hacer el proceso sostenible a largo plazo. Porque si tu plan requiere que seas miserable durante 2 años, vas a fallar. Es demasiado tiempo para mantener ese nivel de restricción sin quebrarte. Pero si tu plan es mayormente disciplinado con pequeños respiros estratégicos, puedes mantenerlo indefinidamente. Ahora, hay un aspecto del fondo de emergencia que causa mucho debate. La pregunta de cuándo dejas de ahorrar en él y empiezas a invertir más agresivamente. Algunos expertos dicen 3 meses de gastos, otros dicen 6. Algunos incluso dicen 12 meses. La respuesta honesta es, depende. Depende de tu situación laboral. Si tienes un trabajo muy estable, un sector que no es volátil, habilidades muy demandadas, entonces 3 meses probablemente es suficiente. Si trabajas en una industria inestable, si tu trabajo es más riesgoso, si tienes responsabilidades dependientes como hijos o padres mayores, entonces 6 meses o más tiene más sentido. Depende de tu tolerancia al riesgo.
Algunas personas duermen bien con 3 meses ahorrados. Otras necesitan un año para sentirse seguras. Depende de tus gastos. Si vives solo, sin dependientes, con gastos bajos, necesitas menos en términos absolutos. Si tienes familia, casa propia, múltiples responsabilidades, necesitas más. Para mí, 6 meses se siente correcto. Es suficiente para manejar casi cualquier crisis sin entrar en pánico. Pero no es tanto que esté dejando pasar oportunidades significativas de inversión. Después de alcanzar 6 meses de gastos en mi fondo de emergencia, todo dinero adicional va a inversiones. Fondos indexados principalmente. Algunos bonos para estabilidad. Una pequeña cantidad en acciones individuales de empresas que entiendo bien. Pero esto solo funciona porque el fondo de emergencia está completo primero. Porque sé que si pierdo mi trabajo mañana, tengo medio año para encontrar otro sin tocar mis inversiones, sin tener que vender cuando el mercado está bajo, sin entrar en pánico. Esa seguridad me permite tomar riesgos calculados con el resto de mi dinero. Me permite mantenerme invertido durante las caídas del mercado porque sé que no necesitaré ese dinero a corto plazo. Me permite pensar en términos de décadas en lugar de meses. Y esa es realmente la diferencia entre construir riqueza y simplemente sobrevivir. La gente rica puede pensar a largo plazo porque tiene su corto plazo asegurado. La gente pobre tiene que pensar solo en el hoy porque cada día es una crisis potencial. El fondo de emergencia es lo que te mueve de un lado al otro. Es el puente entre la supervivencia y la prosperidad. Ahora voy a compartir algo que aprendí y que cambió mi perspectiva completamente sobre el dinero y los ahorros. Algo que no escuchas en los libros de finanzas personales tradicionales. Tu fondo de emergencia no es solo dinero. Es tiempo. Es tiempo para tomar mejores decisiones. Es tiempo para no tener que aceptar el primer trabajo que aparece cuando pierdes el actual. Es tiempo para buscar el trabajo correcto en lugar del trabajo disponible. Es tiempo para negociar un mejor salario porque no estás desesperado. Es tiempo para dejar una relación tóxica si necesitas hacerlo porque puedes mantenerte mientras te reorganizas. Es tiempo para recuperarte de una enfermedad sin la presión inmediata de volver a trabajar. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Y cuando no tienes dinero ahorrado, no tienes tiempo. Tienes que tomar decisiones inmediatas, a menudo malas, porque no tienes el lujo de esperar. Un ejemplo concreto. Cuando estaba en deudas y mi auto se descompuso, tuve que arreglarlo con el mecánico más barato que encontré. No el mejor, el más barato, porque no tenía opción. Ese mecánico hizo un trabajo mediocre que solo continuar 17.39 duró 6 meses antes de necesitar más reparaciones. Si hubiera tenido un fondo de emergencia, habría podido elegir un mecánico de calidad. La reparación habría costado más inicialmente, pero habría durado años. Habría ahorrado dinero a largo plazo. Pero sin ahorros, no tenía tiempo para tomar esa decisión. Tenía que resolver el problema inmediatamente, del modo más barato posible, incluso sabiendo que probablemente me costaría más eventualmente. Esta dinámica se repite en casi todas las áreas de la vida. Comida, sin dinero, compras lo más barato, que generalmente es menos nutritivo, lo que lleva a problemas de salud que cuestan más después. Vivienda. Sin ahorros, tienes que tomar el primer apartamento disponible, incluso si está en mal estado o en mala ubicación, lo que afecta tu calidad de vida y posiblemente tus oportunidades laborales. Educación. Sin fondo de emergencia, no puedes permitirte el lujo de tomar un curso o certificación que podría mejorar tus ingresos futuros. Salud. Sin ahorros, pospones visitas al médico hasta que los problemas pequeños se vuelven grandes y caros. Ser pobre es caro. Ser financieramente inestable es caro. Porque no tienes el tiempo para tomar decisiones que ahorran dinero a largo plazo. Solo puedes enfocarte en sobrevivir hoy. El fondo de emergencia rompe este ciclo. Te da tiempo, te da opciones, te da poder, y eso es algo que no se puede cuantificar fácilmente en una hoja de cálculo, pero es probablemente más valioso que el dinero mismo.
Déjame contarte sobre un momento específico donde esto se volvió absolutamente claro para mí. Fue aproximadamente un año después de haber construido mi fondo de emergencia completo. Mi jefe en ese momento era horrible. Tóxico. Abusivo verbalmente. Creaba un ambiente de trabajo miserable. Veía a compañeros renunciar constantemente. Veía a otros quedarse cada vez más infelices porque necesitaban el cheque. Yo estaba miserable también, pero tenía algo que ellos no tenían. Tenía $20,000 en el banco. Tenía 8 meses de gastos ahorrados. Así que un día, después de un incidente particularmente malo, donde mi jefe me gritó frente a todo el equipo por algo que no era mi culpa, fui a su oficina y renuncié. Sin otro trabajo asegurado, sin un plan específico. Simplemente renuncié porque sabía que tenía tiempo para encontrar algo mejor. Vi el shock en su cara. Estaba acostumbrado a que la gente aguantara su abuso porque necesitaban el trabajo. No esperaba que alguien simplemente se fuera. Me tomó 3 meses encontrar mi siguiente trabajo, el que eventualmente me llevó a la ciudad donde vivo ahora, el que aumentó mi salario 50%. Esos 3 meses sin ingresos consumieron aproximadamente $6,000 de mi fondo de emergencia, pero valieron cada centavo, porque no tomé el primer trabajo que apareció, esperé el trabajo correcto, negocié un salario mucho mejor, establecí condiciones laborales que valoraba, todo porque tenía tiempo, porque tenía un fondo de emergencia que me daba ese lujo. Si no hubiera tenido esos ahorros, probablemente seguiría en ese trabajo tóxico. O habría saltado al primer trabajo disponible, posiblemente por menos dinero. No habría tenido el poder de negociación. No habría tenido opciones. Esta es la verdad que nadie te dice sobre el dinero. No se trata realmente del dinero. Se trata del poder de decisión. Se trata de la libertad de elegir. Se trata de no estar atrapado por circunstancias. Y un fondo de emergencia es la primera y más fundamental forma de ese poder. Ahora bien, he estado hablando mucho sobre mi experiencia, sobre lo que hice, sobre lo que aprendí. Pero quiero ser claro sobre algo importante. No estoy diciendo que mi camino es el único camino. No estoy diciendo que lo que funcionó para mí funcionará exactamente igual para ti. Tu situación es única. Tus desafíos son diferentes. Tus prioridades pueden ser diferentes. Tal vez tienes hijos y no puedes recortar gastos tan agresivamente como yo lo hice. Tal vez tienes problemas de salud que requieren gastos médicos constantes que no puedes eliminar. Tal vez vives en una ciudad donde el costo de vida es tan alto que ahorrar parece matemáticamente imposible. Tal vez estás cuidando a padres mayores o a familiares enfermos. Tal vez tienes deudas estudiantiles masivas que te asfixian. No estoy ignorando estas realidades. No estoy diciendo que solo necesitas trabajar más duro o ser más disciplinado. A veces, el sistema está realmente diseñado en tu contra. A veces, las circunstancias son genuinamente abrumadoras, pero también te estoy diciendo, desde un lugar de experiencia real, que incluso en las circunstancias más difíciles, algo es mejor que nada. $5 al mes es mejor que $0 al mes. $50 ahorrados es mejor que $50 gastados impulsivamente. Un pequeño fondo de emergencia de $500, aunque no cubra todas las emergencias, cubrirá algunas. Y esas algunas veces, que te salve de recurrir a deudas, valen todo el esfuerzo. El perfeccionismo es enemigo del progreso. No esperes hasta que puedas ahorrar la cantidad perfecta. No esperes hasta que tengas el trabajo perfecto o el salario perfecto. Comienza con lo que tienes ahora. Comienza con lo que puedes, por pequeño que sea. Porque lo que realmente importa no es la cantidad. Es el hábito. Es el cambio de mentalidad. Es pasar de ser alguien que no ahorra a alguien que ahorra, incluso si es poco. Una vez que ese cambio mental ocurre, una vez que te ves a ti mismo como alguien que ahorra, todo lo demás comienza a alinearse. Empiezas a buscar maneras de aumentar tus ahorros. Empiezas a notar oportunidades para recortar gastos. Empiezas a pensar diferente sobre el dinero. Y con el tiempo, incluso las cantidades pequeñas se acumulan en algo significativo. Hay un concepto en finanzas llamado interés compuesto. La idea de que el dinero genera rendimientos
Y esos rendimientos generan más rendimientos, y con el tiempo se multiplica exponencialmente. Pero hay otro tipo de compounding que es igualmente poderoso y del que nadie habla. El compounding de hábitos. Cada mes que ahorras, el hábito se vuelve un poco más fuerte, un poco más automático, un poco más parte de quién eres. Los primeros meses son difíciles porque estás luchando contra años de otros hábitos. Pero después de 6 meses es más fácil. Después de 1 año es natural. Después de 2 años no puedes imaginar vivir de otra manera. Y ese cambio en identidad, de alguien que gasta todo a alguien que ahorra consistentemente, es probablemente más valioso que el dinero mismo. Porque una vez que tienes ese hábito, incluso si usas tu fondo de emergencia completamente, lo reconstruirás. Incluso si tienes un revés, te recuperarás, porque ahora sabes cómo hacerlo. Ahora es parte de quien eres. Déjame compartir una última historia antes de llegar al clímax de todo esto. Una historia que realmente pone en perspectiva por qué todo este esfuerzo vale la pena. Hace 6 meses, mamá tuvo otra emergencia médica. Nada tan serio como la primera vez, gracias a Dios. Pero necesitaba un procedimiento que su seguro no cubría completamente. El costo para ella habría sido $3,000. Ella me llamó, ansiosa, explicándome la situación. Podía escuchar el miedo en su voz. No miedo por su salud, miedo por el dinero, miedo de ser una carga, miedo de no poder pagar. Le dije que no se preocupara, que yo me encargaría. Transferí los $3,000 esa misma tarde. De mi fondo de oportunidad, no de mi fondo de emergencia. Porque para ese entonces había construido lo suficiente más allá del fondo de emergencia que podía ayudar sin comprometer mi propia seguridad. Mamá lloró. Me agradeció una y otra vez. Dijo que no sabía cómo iba a pagármelo. Le dije que no necesitaba pagarme, que ella había pagado por mí durante 18 años de mi vida, que esto era lo mínimo que podía hacer. Pero la verdad más profunda, la que no le dije porque habría sido demasiado crudo, es esta. Si esa emergencia hubiera ocurrido 5 años antes, cuando yo estaba ahogado en deudas, no habría podido ayudarla. Habría tenido que verla sufrir. Habría tenido que decirle que no podía hacer nada. Habría tenido que elegir entre mi propia supervivencia financiera y ayudar a mi madre. Y esa elección me habría destrozado. Pero por haber tomado la decisión 5 años antes de construir un fondo de emergencia, por haber hecho los sacrificios, por haber vivido frugalmente cuando no quería hacerlo, ahora podía hacer esto. Podía ayudar sin destruirme financieramente. Podía ser el hijo que quería ser. Eso es lo que un fondo de emergencia realmente te da. No solo seguridad para ti mismo, sino la capacidad de cuidar a las personas que amas cuando ellos lo necesitan. La capacidad de ser generoso sin ser imprudente. La capacidad de vivir de acuerdo a tus valores. Y si todavía estás pensando que no puedes hacerlo, que tu situación es demasiado difícil, que los números simplemente no funcionan, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué va a pasar cuando llegue la próxima emergencia? Porque llegará. No es un sí, es un cuándo. Tu auto se va a descomponer. Vas a tener un gasto médico inesperado. Vas a perder un trabajo. Vas a enfrentar algo que no planificaste. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Vas a sacar las tarjetas de crédito? ¿Vas a pedir prestado a familiares y amigos? ¿Vas a dejar que la situación empeore porque no puedes permitirte resolverla? ¿Cuánto tiempo más vas a vivir en ese ciclo? ¿Cuántas más emergencias vas a enfrentar sin preparación? ¿Cuántas más noches sin dormir? ¿Cuántas más llamadas de cobradores? ¿Cuántos más años de estrés constante? Porque eso es lo que te espera si no cambias algo. No va a mejorar solo. No vas a despertar un día mágicamente con dinero en el banco. No va a haber un rescate de afuera. Tú eres el rescate. Tú eres la solución. Nadie más va a hacer esto por ti. Y sí, es difícil. Sí, requiere sacrificio. Sí, significa decir no a cosas que quieres ahora. Pero la alternativa es peor. Mucho peor. La alternativa es vivir el resto de tu vida en inestabilidad financiera, en estrés constante, en un ciclo interminable de deudas y emergencias. ¿Realmente quieres eso?
¿Realmente vas a elegir eso sobre la incomodidad temporal de construir un fondo de emergencia? Porque esa es la elección real que estás haciendo. No entre ahorrar y no ahorrar. Entre incomodidad temporal y miseria prolongada. Entre sacrificio con propósito y sufrimiento sin fin. Entre tomar control y seguir siendo víctima de las circunstancias. Yo tomé mi decisión aquella noche en el hospital hace 5 años. La noche que me di cuenta de que no estaba preparado. La noche que prometí que nunca volvería a estar en esa situación. Y cumplí esa promesa. No fue fácil. No fue rápido. No fue perfecto. Pero lo hice. Y si yo pude hacerlo, tú puedes hacerlo. No porque yo sea especial. No porque tuve ventajas que tú no tienes, sino porque decidí que no había alternativa. Que no importaba cuánto tiempo tomara o cuánto costara, iba a encontrar la manera. Y esa determinación, esa decisión de que el fracaso no era opción, es lo que hizo la diferencia. No mi salario. No mi educación. No mi situación. Mi decisión. Tu decisión puede ser el punto de inflexión. Hoy. Ahora mismo. En este momento. Puedes decidir que 5 años desde hoy vas a estar en un lugar completamente diferente. Que vas a tener un fondo de emergencia robusto. Que vas a dormir tranquilo sabiendo que estás preparado para lo que venga. Que vas a tener el poder de decir no a situaciones tóxicas porque tienes opciones. Que vas a poder ayudar a las personas que amas cuando lo necesiten. O puedes decidir que es demasiado difícil, que tu situación es especial, que las reglas no aplican para ti. Y en 5 años estarás exactamente donde estás hoy, o peor, con 5 años más de estrés, 5 años más de oportunidades perdidas, 5 años más de vivir al borde del colapso financiero. La elección es tuya. Nadie puede hacerla por ti. Ni siquiera puedes culpar a nadie si no la haces. Es completamente tuya. Y tendrás que vivir con las consecuencias de esa elección cada día por el resto de tu vida. Entonces, ¿qué vas a decidir? Porque este es el clímax. Este es el momento de verdad. No cuando pagué mi última deuda. No cuando alcancé mi primera meta de ahorro. Sino ahora. En este momento mientras estás viendo o leyendo esto. Este es tu momento de decisión. Puedes cerrar esto y seguir con tu vida como si nada. Y en una semana, habrás olvidado la mayoría de lo que dije. En un mes, será un recuerdo vago. Y la próxima vez que enfrentes una emergencia financiera, estarás en la misma situación de siempre. O puedes pausar justo ahora, sacar tu teléfono o computadora, abrir la aplicación de tu banco y hacer una transferencia a una cuenta de ahorros. $5, $10, $20. Lo que puedas. No importa la cantidad, importa la acción. Importa que hoy, en este momento, tomes una decisión diferente. Que plantes la primera semilla de tu fondo de emergencia. Porque si no lo haces ahora, mientras estás motivado, mientras la historia está fresca en tu mente, mientras puedes ver claramente las consecuencias de no tener ahorros, ¿cuándo lo harás? ¿Qué estás esperando? ¿Un momento perfecto que nunca llegará? ¿Más dinero que nunca aparecerá? ¿Menos gastos que nunca se materializarán? Ahora es el momento. Este es el momento. No hay otro mejor. Así que hazlo. Ahora mismo. Antes de continuar, haz la transferencia. Aunque sea pequeña. Aunque parezca insignificante. Hazla. Porque ese acto pequeño, esa transferencia insignificante, representa algo mucho más grande que el dinero. Representa un cambio de identidad. Representa tomar control. Representa decidir que tu futuro va a ser diferente de tu pasado. Y una vez que lo hagas, una vez que tengas aunque sea $1 en tu fondo de emergencia, todo cambia. Ya no eres alguien sin ahorros. Eres alguien construyendo un fondo de emergencia. Puede sonar como una distinción pequeña, pero es enorme psicológicamente. Porque ahora tienes impulso, ahora tienes algo que proteger y crecer, ahora tienes evidencia de que puedes hacerlo. Y esa evidencia, por pequeña que sea, es el combustible que necesitas para continuar. Hace 5 años,
Yo estaba sentado en un hospital a las 3 de la madrugada, aterrorizado, sin saber cómo iba a pagar por la cirugía de mamá, sin ningún plan, sin ninguna red de seguridad, completamente vulnerable a los golpes de la vida. Hoy tengo $20,000 en mi fondo de emergencia, tengo 50,000 en inversiones, tengo un trabajo que paga bien, tengo opciones, tengo seguridad, tengo paz mental, no porque gané la lotería, no porque heredé dinero, no porque tuve suerte, sino porque tomé una decisión y la mantuve, día tras día, mes tras mes, año tras año, incluso cuando era difícil, incluso cuando no quería, incluso cuando parecía que no estaba haciendo progreso. Mantuve la decisión, y ahora estoy aquí, del otro lado, tratando de decirte que vale la pena, que el sacrificio vale la pena, que la incomodidad temporal vale la pena, que tú vales la pena, porque mereces dormir tranquilo por las noches. Mereces no vivir en estrés constante. Mereces tener opciones cuando llegan las emergencias. Mereces la libertad que viene con seguridad financiera. Pero nadie te lo va a dar. Tienes que construirlo tú mismo. Y el primer paso es hoy. Ahora, este momento. Así que esta es mi petición final. Mi súplica honesta. No dejes que esta sea solo otra historia que escuchaste y olvidaste. No dejes que esta sea otra vez que te sentiste inspirado momentáneamente, pero no hiciste nada. Haz algo diferente esta vez. Haz la transferencia, abre la cuenta, toma el primer paso, por pequeño que sea, porque dentro de 5 años, cuando estés en una situación completamente diferente, cuando tengas tu propio fondo de emergencia robusto, cuando puedas manejar emergencias sin pánico, vas a recordar este momento. Vas a recordar el día que decidiste cambiar. Y vas a estar increíblemente agradecido contigo mismo. Vas a desear poder regresar en el tiempo y agradecerte por haber tomado esa decisión difícil, por haber hecho los sacrificios necesarios, por haber creído que podías hacerlo incluso cuando era difícil. Yo no puedo regresar en el tiempo y agradecerme a mí mismo, pero puedo estar agradecido con la versión de mí que estaba sentado en ese hospital hace 5 años, y decidió que nunca más volvería a estar en esa situación. Esa versión de mí cambió mi vida. Ahora es tu turno de ser esa persona para tu futuro yo, de tomar la decisión que tu yo futuro agradecerá eternamente. Sé que suena dramático. Sé que parece exagerado decir que una decisión financiera puede cambiar tu vida, pero no es exageración. Es la verdad literal. Tu situación financiera afecta absolutamente todo. Tu salud física, porque el estrés financiero causa enfermedades reales. Tu salud mental, porque la ansiedad por dinero es paralizante. Tus relaciones, porque el dinero es una de las causas principales de conflicto. Tu trabajo, porque cuando no tienes ahorros, estás atrapado en trabajos que odias. Tus sueños, porque sin seguridad financiera, nunca puedes perseguir lo que realmente quieres. Tu capacidad de ayudar a otros, porque no puedes dar desde un lugar vacío. Todo. Absolutamente todo en tu vida se ve afectado por tu situación financiera. Y un fondo de emergencia es la base de una situación financiera saludable. No es invertir en acciones. No es comprar bienes raíces. No es ninguna estrategia sofisticada. Es simplemente tener dinero guardado para cuando lo necesites. Pero esa cosa simple, ese concepto básico, es lo que separa a las personas que prosperan de las personas que apenas sobreviven. Es lo que separa a las personas con opciones de las personas sin ellas. Es lo que separa paz mental de ansiedad constante. Y está completamente bajo tu control. No depende de tu jefe darte un aumento. No depende de ganar la lotería. No depende de que la economía mejore. Depende solamente de ti, de tus decisiones, de tus prioridades, de tu disciplina. Así que una última vez te pregunto, ¿qué vas a decidir? Porque este video está llegando a su fin. Esta historia está casi completa, y en unos minutos vas a seguir con tu vida. La pregunta es, ¿vas a seguir con tu vida exactamente como antes? ¿O vas a seguir con una decisión nueva, con un compromiso nuevo, con un primer paso tomado? Si has llegado hasta aquí, si has escuchado mi historia completa,
si has visto el dolor de no estar preparado y la libertad de tenerlo, entonces ya sabes la respuesta. Ya sabes lo que necesitas hacer. Solo necesitas hacerlo. Solo necesitas tomar la acción. Y puedo decirte por experiencia que el primer paso es el más difícil. Después de eso, cada paso se vuelve un poco más fácil. El impulso se construye, la confianza crece, y antes de que te des cuenta, estarás exactamente donde yo estoy ahora. O mejor, porque no tienes que cometer todos los errores que yo cometí. No tienes que aprender todo de la manera difícil. Puedes empezar más inteligente que como empecé yo. Puedes evitar los tropiezos que yo no evité. Puedes construir tu fondo de emergencia más rápido, más eficientemente, con menos sufrimiento. Si aprendes de mi experiencia en lugar de tener que vivir la tuya propia primero. Así que este es mi regalo para ti. Mi historia, mi dolor, mis lecciones, mis estrategias. Todo gratis. Todo tuyo para usar. Lo único que te pido a cambio es que lo uses. Que no dejes que sea solo entretenimiento o inspiración pasajera. Que lo conviertas en acción. Que tomes mi experiencia y la transformes en tu realidad diferente. Y mientras estás en ese proceso, mientras estás construyendo tu fondo de emergencia, va a haber momentos difíciles, momentos donde quieres rendirte, momentos donde parece que no estás haciendo progreso, momentos donde te preguntas si realmente vale la pena. En esos momentos, quiero que recuerdes esta historia. Quiero que recuerdes al chico en el hospital que no tenía nada y tuvo que endeudarse por 3 años. Quiero que recuerdes las noches sin dormir, las llamadas de cobradores, estrés constante. Y quiero que recuerdes que ese mismo chico ahora duerme tranquilo, tiene opciones, tiene libertad, tiene paz, no porque sea especial, sino porque decidió que no había alternativa. Tú puedes ser ese chico. Tú puedes tener esa transformación. Tú puedes escribir tu propia historia de cambio financiero. Pero solo si empiezas. Solo si decides hoy que tu futuro va a ser diferente. Solo si tomas ese primer paso, por pequeño que sea. Así que aquí está mi petición final, mi llamado a la acción. Mi súplica honesta desde alguien que ha estado en el infierno financiero y salió de él. Ve a tu aplicación bancaria ahora mismo. Transfiere aunque sea $5 a una cuenta de ahorros. Llámala fondo de emergencia. Y comprométete a agregar algo, lo que puedas, cada vez que te paguen. Comprométete a construir primero $500, luego 1,000, luego más. Comprométete a no usar ese dinero a menos que sea una verdadera emergencia. Comprométete contigo mismo a que dentro de 1 año, 2 años, 5 años, vas a estar en un lugar completamente diferente. Y luego, cuando lo logres, cuando tengas tu fondo de emergencia completo, cuando experimentes esa paz que yo ahora tengo, vuelve aquí. Deja un comentario, cuenta tu historia. Ayuda a la próxima persona que está donde tú estás ahora. Porque eso es lo que creamos cuando compartimos estas experiencias. Una cadena de personas ayudando a personas. De historias inspirando cambios. De dolor transformado en sabiduría. Y si este video te ayudó, si esta historia resonó contigo, si estás listo para hacer el cambio, quiero que hagas 3 cosas. Primero, dale like a este video. No por mí, sino para que el algoritmo lo muestre a más personas que lo necesitan. Para que tu like ayude a alguien más a encontrar esta historia cuando la necesite. Segundo, suscríbete al canal. Porque voy a seguir compartiendo contenido sobre finanzas personales, sobre salir de deudas, sobre construir riqueza desde cero. Y quiero que estés aquí para ese viaje. Tercero, y más importante, deja un comentario. Cuéntame dónde estás en tu viaje financiero. Cuéntame si vas a tomar acción. Cuéntame si estás de acuerdo o en desacuerdo con algo que dije. No me importa si tu comentario es positivo o negativo. Solo importa que participes. Que seas parte de esta comunidad de personas que están tomando control de sus finanzas. Porque juntos somos más fuertes. Juntos podemos apoyarnos en los momentos difíciles. Juntos podemos celebrar las victorias. Así que ese es mi mensaje final. Mi historia completa. Mi verdad honesta sobre la importancia de tener un fondo de emergencia.
No para evitar entrar en deudas nuevamente, aunque eso es importante, sino para tener la libertad, la paz, las opciones y el poder que vienen con seguridad financiera. Ahora es tu turno, tu momento de decisión, tu oportunidad de cambio. ¿Qué vas a hacer con ella? Ser con